No sé, voy a cerrar, creo, sala de espera. Ya. Bueno, aquí vamos a hablar de microorganismos que son anaerobios. ¿Cuáles son esos microorganismos que son anaerobios? Son aquellos como está acá en la figura. ¿Qué es lo que está tachado acá? El oxígeno. El oxígeno, o sea, son bacterias que crecen en ausencia de oxígeno. O sea, en ambientes donde no hay oxígeno, estas bacterias proliferan. ¿Ya? Estas bacterias anaerobias se encuentran como microbiota en nuestro organismo, en diferentes lugares donde la tensión de oxígeno es baja. Entonces forman parte de nuestra microbiota, como por ejemplo, ¿dónde se puede encontrar? En la piel. Ahí tenemos el Propionibacterium acnes. En el tracto respiratorio se pueden encontrar bacilos gram negativos y cocos gram negativos, como por ejemplo en la boca también se encuentran en lugares donde hay baja tensión de oxígeno. Pero donde más se encuentran estas bacterias anaerobias es en el intestino, ¿no? Sobre todo en el intestino grueso. Si a ustedes les preguntan cuál es la microbiota intestinal, ustedes saben que la microbiota intestinal es un zoológico de bacterias. Cocos, bacilos, gram positivos, gram negativos, aerobios, anaerobios, hay de todo. O sea que las heces que salen del intestino están llenas de bacterias, chicos. Todo lo que es contaminado con heces humanas o de animales está lleno de bacterias. Eso quiero que les quede claro, ¿ya? Hasta el agua que tomamos tiene cierto índice de coliformes fecales, ¿ya? La uretra, la vagina también tiene microbiota, pero donde más se encuentra es en el intestino, ¿ya? Ahora, ¿cómo es que llegan a producir? Así como son microbiota, es decir, viven con nosotros, estas bacterias pueden llegar a producir enfermedades. ¿Por qué? Porque pueden ser capaces de evadir la respuesta inmunitaria del huésped. Y debido a que tienen estructuras en su superficie, se adhieren a las células a las cuales van a infectar. Y la mayoría de estas bacterias anaerobias son productoras de toxinas. Ya hemos visto la anterior clase, son bacterias anaerobias, los Clostridium, ¿no es cierto? Y los Clostridium producen toxinas, como por ejemplo la toxina botulínica, la toxina alfa, la toxina beta o la tetanospasmina del Clostridium tetani. Y además producen enzimas. Y además, estas bacterias pueden actuar en sinergismo, es decir, colaboradas por algunas bacterias aerobias. Es por eso que, por ejemplo, en la boca se pueden presentar algunos abscesos por anaerobios, porque las bacterias aerobias consumen todo el oxígeno de la vecindad. Entonces, proliferando las bacterias anaerobias, ¿ya? Entonces, por eso es que se llegan a producir infecciones. ¿Y dónde se pueden producir infecciones por estas bacterias anaerobias? En la cabeza, en el cuello. Ahí tenemos la sinusitis en los senos paranasales, la otitis en el oído. Como hemos visto en la boca, los abscesos periodontales, o sea, en las encías. En el sistema nervioso central hemos visto la anterior clase, el tétanos, el botulismo, ¿no? En los pulmones, la neumonía por aspiración de bacterias que se encuentran por fuera. El abdomen. En el abdomen es la mayor cantidad de infecciones que se presentan acá en el abdomen. ¿Por qué? ¿Por qué creen que en el abdomen hay la mayor infección por anaerobios? ¿Por la contaminación de los alimentos? No, Por la sudoración, no. Porque no hay oxígeno. ¿Por qué?
Por la Y microbiota. la peritonitis, ¿saben lo que es una peritonitis? Inflamación del peritoneo. Claro, infección a nivel del peritoneo. ¿Y dónde está el peritoneo? En todo el abdomen. En todo el abdomen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos bacterias anaerobias, ¿no es cierto? En el intestino, ¿sí? Como microbiota. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Normalmente el intestino las tiene englobadas ahí a esas bacterias anaerobias, no salen. Pero ¿qué sucede cuando se perfora un intestino? ¿Sale o no sale? Sale. Salen, pues, ¿no es cierto? Si por ejemplo, me da una herida de bala o una herida de arma blanca en el intestino, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Va a perforar intestino, o puede ser un cirujano que esté realizando una cirugía y se le va la mano y con el bisturí perfora intestino. Entonces, ¿qué va a pasar? Toda esa materia fecal que está en el intestino llena de bacterias va a ir a contaminar el peritoneo y la cavidad abdominal que es estéril, dando infecciones abdominales. ¿Se entiende, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Igualmente en el aparato genital femenino, los abscesos de piel y tejidos blandos como la celulitis y la necrosis que vimos en el caso de la gangrena, ¿no? Es así que las infecciones producidas por estas bacterias anaerobias pueden ser así, heridas, gangrena, ¿no? Y da lugar a exudados de mal olor. Generalmente están próximos a las superficies de las mucosas. En este caso, por ejemplo, vemos un tejido necrótico, destruido. Y es el caso de la gangrena gaseosa. Y también se puede formar gas en este tejido por producto del metabolismo de las bacterias. O también puede ser que proliferen estas bacterias cuando se está haciendo tratamiento con aminoglucósidos, porque el aminoglucósido entonces requiere mucho oxígeno y eliminan a la flora normal, entonces eso facilita la proliferación de anaerobios, ¿no? También puede ser en mordeduras de animales o con heridas sucias. Por ejemplo, en la boca de los animales puede haber anaerobios. Y si yo muerdo y hago una herida, entonces ingresa por esa puerta de entrada las bacterias anaerobias de la saliva del perro. Bueno, ¿cuáles son los factores que predisponen a estas infecciones por bacterias anaerobias? Un trauma, es decir, una herida. Si no hay una herida, por ejemplo, en la piel, no hay puerta de entrada, ¿no? La irrigación sanguínea deficiente, eso vimos la anterior clase. Cuando hay tejido muerto por acción de una toxina, no llega ya la circulación y no llega sangre con oxígeno. Por lo tanto, va a haber una irrigación sanguínea deficiente, va a haber falta de oxígeno y esas bacterias, por esa falta de oxígeno, proliferan, ¿no? En la necrosis de los tejidos hay un bajo potencial de oxidorreducción. ¿Y cuáles son las bacterias anaerobias de que tanto estamos hablando, que pueden ser microbiota intestinal o que también pueden producir infecciones? ¿Cuáles son esas bacterias anaerobias? Entonces, tenemos gram positivos y gram negativos. Dentro de los gram positivos podemos tener cocos y bacilos. Dentro de los cocos gram positivos anaerobios, estamos hablando, están los peptococos y peptoestreptococos. Si yo les pregunto, deme el nombre de 2 géneros de bacterias anaerobias gram positivas, cocos gram positivos anaerobios, ¿qué me van a decir? Peptococos y Estreptococos, estafilococos, pero si yo les digo que cocos gram positivos anaerobios, me van a decir pepto, estreptococos, peptococos, ¿no es cierto? Es diferente. Mucho cuidado con
la palabra aerobio o anaerobio, ya en los exámenes sobre todo. Y los bacilos, ¿cuáles? Aquí los bacilos gram positivos, ya lo hemos dicho, esto lo hemos dividido en dos. Los que producen esporas y los que no producen esporas. Los que producen esporas están el género Clostridium, que hemos visto en la anterior clase, que son bacilos gram positivos anaerobios productores de esporas. Clostridium botulinum, tetani, perfringens. Sin esporas tenemos al Actinomyces, el Bifidobacterium, el Eubacterium, Propionibacterium. Todos estos son bacilos gram positivos sin esporas. Dentro de los gram negativos anaerobios, los cocos, la Veillonella. Y los bacilos, estos son los más importantes de la flora intestinal, los bacteroides. El Fusobacterium, las porfiromonas, la Prevotella, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la flora anaerobia más importante, gram negativa del intestino? Los bacteroides, chicos, ¿ya? ¿Con qué frecuencia producen infecciones estas bacterias? De todos los que hemos nombrado, los que más producen infecciones son los bacteroides, fíjense, seguido de los cocos gram positivos, que son peptococos y peptoestreptococos, y después le siguen recién los demás. Por eso es que vamos a ver a los más importantes, que son, por ejemplo, el género bacteroides. ¿Es gram positivo o es gram negativo, chicos? Gram negativo. Gram negativo. Eso, les he dicho, ¿no es cierto? Es la principal flora, o sea, la microbiota del intestino. Son los bacilos gram negativos anaerobios como el género bacteroides, ¿ya? No solamente se encuentra en el intestino, sino también puede encontrarse en la boca o en el aparato genital femenino como microbiota. ¿Cuáles son las especies importantes? La más importante es el Bacteroides fragilis. Hay también el Bacteroides melaninogénicos, menos importantes. Y todos los demás que vemos aquí son especies de bacteroides, pero no tan frecuentes e importantes como el Bacteroides fragilis. ¿Qué es lo que produce el Bacteroides fragilis? Abscesos, como vemos acá en la figura. Tiene una cápsula de polisacáridos y gracias a una enzima que es la proteasa puede llegar a producir abscesos. Entonces se dan cuenta, abscesos no solamente habían sabido producir el Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes, sino también el Bacteroides fragilis. Como ya dijimos, se encuentra como flora normal de las heces. Pueden llegar a producir abscesos cerebrales, pulmonares, infecciones intraabdominales, peritonitis, cuando se perfora, ya dijimos, ¿no? El intestino. También contaminan los alimentos, ¿no? Gracias a que producen todas estas infecciones, a que tienen fimbrias y se adhieren a la superficie de la célula a la cual infectan. A que son invasivas y tienen propiedades hemaglutinantes porque se destruye la bacteria. Tienen enzimas como la colagenasa que destruye el colágeno de nuestra piel, la heparinasa, la fosfolipasa y produce toxinas en el recién nacido que puede dar lugar a diarreas y también tiene una cápsula. ¿Ya? El segundo en importancia es el peptoestreptococos, que es un coco gram positivo anaerobio, muy relacionado con los abscesos cerebrales. Estas son placas de tomografía, ¿no? Aquí vemos un absceso que es acumulación de pus y lo que se descubre es un peptoestreptococo. Luego tenemos el género Prevotella. ¿Qué es Prevotella? ¿Gram positivo o gram negativo? Gram negativo. Aquí está, miren chicos, aquí está Prevotella. Va. Prevotella, aquí está, ¿no? Es un bacilo gram negativo, ¿no? Entonces, existen especies pigmentadas o no pigmentadas. Prevotella melaninogénica, intermedia, todas estas especies pueden encontrarse generalmente en la boca, ¿no?
Y como se encuentra en vías respiratorias altas, en el surco gingival, en la boca, en la vagina, pueden llegar a producir infecciones respiratorias altas en pacientes inmunodeprimidos, o si no en pacientes, o si no en las proximidades de los lugares donde se encuentra como microbiota, como por ejemplo llega al oído, y en el oído medio no hay bacterias, es totalmente estéril y puede llegar a producir la otitis media crónica, sinusitis en los senos paranasales, o como ya vimos, las infecciones periodontales, o sea que son los abscesos que salen en la boca. Pueden ir más abajo, hasta el intestino, hasta los pulmones y producir neumonía, abscesos pulmonares o empiemas pulmonares, o volverse más grave la infección, producir en la sangre bacteriemia, de ahí pasarse al tracto urinario, abscesos cerebrales o infecciones en los huesos, que es la osteomelitis. Otra bacteria importante es el Fusobacterium. También es flora normal de la boca, ¿no? Se encuentra en las encías, también en el aparato digestivo, y también se encuentra como flora normal de la vagina o de la uretra anterior. Se comportan como patógenos oportunistas y, como dijimos, entran en sinergismo, o sea, se colaboran con bacterias aerobias, porque pueden producir infecciones mixtas. La bacteria aerobia consume todo el oxígeno, facilitando la proliferación de la bacteria anaerobia. ¿Cuáles son los Fusobacterium? Tenemos aquí Fusobacterium nucleatum, alosis, sulci, ¿no? Porfiromonas. Tenemos la porfiromona asacoralítica, que es flora del colon, de la vagina, y la porfiromona gingivalis endodontalis, que más es flora oral, que tiene importancia para los dentistas. Bueno, ¿qué producen? Como están en la boca, pueden producir periodontitis crónicas, o sea, inflamación de las encías. Gingivitis, ¿no? Aquí tenemos las infecciones producidas por porfiromona gingivalis, ¿no? Debido a que produce enzimas que son proteolíticas, ¿no? Es el agente etiológico, que es la periodontitis, inflamación de las encías. O los abscesos cerebrales, también pueden estar involucradas estas bacterias. También hay una infección por Prevotella y porfiromonas. Al encontrarse como flora normal, puede llegar a producir abscesos periamigdalinos. O sea, después de la... Un minutito, por favor, me está llamando el director, ¿ya? Entonces, ustedes están viendo acá cómo estas bacterias anaerobias, que son microbiota de la boca, pueden llegar a producir infecciones. Aquí tenemos Prevotella, porfiromonas, que producen abscesos en las encías, ¿no? Que también puede llegar al hueso, infectar el hueso y producir osteomelitis de los senos submandibulares, ¿no?
También aquí tenemos abscesos periamigdalinos, otitis, sinusitis, si es que se van a los senos paranasales. También pueden llegar hacia los pulmones y producir infecciones a nivel pulmonar, como una neumonía, ¿no? Neumonía que puede ser necrotizante o también por formarse abscesos pulmonares con acúmulo de pus en la cavidad pulmonar, por eso ya se llaman empiemas, ¿no? Esta es una neumonía necrotizante del pulmón producida por anaerobios. Bueno, ¿y qué infecciones producen? Ya dijimos, sobre todo los bacteroides y toda la flora anaerobia va a ir a producir infecciones intraabdominales, ¿no? Porque se perfora el intestino, salen los anaerobios y se produce la peritonitis, los abscesos o infecciones de la herida quirúrgica. O en las mujeres puede que se produzca una infección ginecológica, sobre todo si la mujer ha sido sometida a un aborto y en un aborto no ha habido una buena esterilización de los instrumentos. Entonces puede contaminarse el endometrio y puede surgir una infección post-aborto, por Clostridium sobre todo, ¿no? Ahí tenemos los abscesos pélvicos. Y lo más importante, ¿no? La infección de las partes blandas de la piel, que ya vimos la anterior clase por los Clostridium, ¿no? El Clostridium perfringens que produce la gangrena gaseosa, pero también existen otras anaerobios que también pueden llegar a producir infecciones de piel, como los bacteroides, los peptoestreptococos. Ya sabemos por qué. Porque disminuye la circulación por la necrosis que se produce, hay problemas de vascularización y ahí surge el pie diabético, ¿no? Que es la infección a nivel de los tejidos y se produce la necrosis. Entonces, ¿cómo se hace cuando sospechen ustedes de que hay infección por un anaerobio? ¿Qué es lo que ustedes tienen que pedir? Cultivo anaeróbico, para que el bioquímico sepa que lo que ustedes están buscando es anaerobios, para que se tenga todo el cuidado para llevar la muestra al laboratorio, que no entre en contacto con oxígeno, y en el laboratorio tengan todo el cuidado de sembrar esa muestra en medios para anaerobios y en ambiente de anaerobiosis, ¿no? Debe ser una incubación anaeróbica, la tinción de Gram, la identificación mediante antibióticos y las pruebas bioquímicas. Ahora, también la radiografía nos ayuda en el diagnóstico. Una radiografía nos dice que hay presencia de gas, por ejemplo, en la gangrena gaseosa. No cualquier muestra se puede estudiar anaerobios. Por ejemplo, no se puede estudiar ninguna muestra donde haya flora aerobia, donde haya microbiotas, ¿ya? Ni tampoco sacar una muestra con hisopo, ¿no? Un hisopado de faringe, por ejemplo, no es una buena muestra para buscar anaerobios porque está en contacto con el oxígeno. Un esputo expectorado tampoco. Un lavado bronquial, una torunda vaginal o cervical o uretral, o torundas de los abscesos. Torunda significa hisopo de los abscesos. Si yo tengo un absceso y sospecho de que puede ser un anaerobio, tengo que sacar pues con jeringa la muestra, ¿no? Con jeringa, y después esa aguja tengo que taparla con una tapa de caucho o algo para evitar que ingrese el oxígeno. Bueno, como les decía, es más importante aspirar con jeringa la muestra antes de sacar con un hisopo. En el caso de úlceras, se tiene que desinfectar la zona. O sea, ustedes saben que si hay una úlcera, hay flora aerobia alrededor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Desinfectar. Primero, lavar con solución fisiológica para disminuir la flora contaminante, y luego con yodopovidona para disminuir esa flora y hacer una incisión y solamente que se cultive a la bacteria anaerobia, nunca con torunda, siempre con jeringa. Y el transporte de la muestra se debe realizar lo más rápido posible. Si yo sospecho de un anaerobio, no tiene que tener contacto con el oxígeno, porque si no va a dar resultados falsos negativos, ¿ya?
Mm, Bueno, y una vez que llega al laboratorio, se debe sembrar en medios de cultivo anaerobios. Aquí yo he puesto esta jarra, se llama jarra de Gaspac. Esa jarra de Gaspac sirve para crear ambiente de anaerobiosis, o sea, se pone en las cajas Petri, aquí adentro, y esa se cierra herméticamente y eso se lleva a la estufa, ¿no? Para darle las condiciones. Y esa jarra es en condiciones anaerobias. Y entonces aquí tenemos distintas bacterias anaerobias que no tienen ninguna diferencia con las aerobias que han visto hoy día en la tinción de Gram, por ejemplo. Las únicas son la diferencia, sus condiciones de crecimiento. Se deben sembrar en medios bien selectivos para anaerobios, ¿no? Eso no les voy a explicar aquí. Y el antibiótico que se debe utilizar para anaerobios es el metronidazol. El metronidazol es el antibiótico de excelencia para bacterias anaeróbicas, pero también se pueden utilizar todos estos de acá. La cirugía, en el caso de que la cirugía es la prevención y el tratamiento a la vez de un paciente que tenga absceso, que tenga una infección de piel o parte blanda. Entonces, ustedes ya saben qué es lo que hay que hacer. En el caso de los abscesos hay que hacer drenaje. Y en el caso de una herida de piel, que sea una gangrena, entonces hay que sacar el tejido muerto para restablecer la circulación sanguínea y llegue oxígeno. Dar cámaras de oxígeno hiperbárico, ¿no? En las heridas de piel. Aquí tenemos dejar un drenaje y aquí tenemos las cámaras hiperbáricas. Bueno, eso sería todo en cuanto a Clostridium, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No tienen preguntas? Es un tema corto que nos faltaba para el primer parcial. ¿Está claro, chicos? Sí, doctora. ¿Hay alguna pregunta? A ver, acá les voy a poner una infección por anaerobio. Ay, se me salí, creo, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Te saluda Osvaldo Figueroa. ¿Están viendo algo o no están viendo? Sí, se ve. Algunas cosas que te voy a comentar. Hoy vamos ¿Escuchan? a estar hablando de un tema súper importante y además Sí, muy doctora. oportuno Pero se escucha. este inicio del nuevo año. Como te comentaba, estamos iniciando la nueva temporada de los talleres de salud y bienestar. Yo he tenido el honor Creo que en cambió nombre de de video, todos doctora. mis compañeros Parece que se y la cambió, ¿no? responsabilidad de iniciar con esta primera sesión y vamos a estar conversando de un tema súper interesante. ¿Ahora ven? Sí, doctora, se ve. Sí, doctora. Y compárteselo a alguien que padece diabetes para ver si así toma conciencia y cambia su vida.
Hola, ¿qué tal amigos? Voy a compartir este video con mucho corazón y le mando un saludo a la paciente a la cual quiero mucho. No revelo su nombre, sin embargo ella sabrá cuando vea este video que la quiero mucho y que Dios la bendiga donde quiera que se encuentre. Ella sabe. Ella padece diabetes y no tenía una herida. Sin embargo, un día se levanta y se ve una ampolla en la planta del pie y dice, ¿qué me pasó? Al día siguiente se ve los dedos un poquito oscuritos, es decir, empieza de una manera sencilla con una ampolla, al día siguiente sus dedos se ponen negros. La llevan al hospital en la mañana y su hijo la deja y en la tarde que la ve le dice, mamá, yo te dejé y tus dedos ya están negros. En horas fue impresionante cómo el gas sube y le iba hasta aquí en la pierna, hasta la rodilla. Ingreso, yo la valoro y le digo, ya la tenemos que operar ahorita de carácter urgente, inmediatamente. Y me dice, no, pero nos dijeron que lo vamos a operar hasta el lunes, era un viernes. Necesita operarse ahorita, porque si no se opera, el día de ayer empezó con una infección, ahorita su gas está hasta la rodilla, puede invadir su abdomen, su cerebro y puede fallecer en las próximas 24 horas. Vean, cuando recibo la paciente, 24 horas hace que empezó esta herida, si acaso 36 horas, esta es la herida, vean cómo funciona, vean cómo este gas, escuchen el sonido. Escuchen el sonido, es de manera impactante, para mí es sumamente abrumador ver en 36 horas está pasando esto. Vean aquí la herida, vean cómo, qué se hace en estos casos. Que se escuche. Se hospitaliza, se valora por medicina interna y sobre todo por medicina crítica, valoramos los riesgos, damos todo el soporte que existe, hacemos esta cirugía inmediatamente, posteriormente hacemos lavados, limpiezas y colocamos este sistema increíble llamado VAC. Lo que curan en estos pacientes, lo que verdaderamente cura es la cirugía inmediata, el antibiótico efectivo y el preciso y la comida. Básicamente todo es un contexto, no hay necesidad de llegar a estos extremos y la paciente ya una vez que está en estas condiciones, que fue en 3 semanas aproximadamente a partir de su cirugía, hicimos esta cirugía innovadora con nuestro equipo de cirugía reconstructiva. Como pueden ver aquí, tomamos un músculo de su pie abajo de su brazo, quitamos este músculo, véanlo cómo está aquí este músculo, y lo colocamos en su pie y prácticamente la persona cambia su vida para siempre. Está haciendo un trabajo fenomenal, ella puede pues inclusive hasta bailar si gusta, y aquí podemos ver cómo la rehabilitación, cómo camina en este momento, y pues estamos contentos por tener estos resultados, esta rapidez con la que se utiliza toda la tecnología. Y quiero dejarte este mensaje, que este video tiene 2 mensajes poderosos. El primero, no tienes ninguna necesidad de llegar a estos extremos. A estos extremos se llega porque tu cuerpo, tu piel, tus bacterias están modificadas, porque están disminuidas, porque me dicen muchos pacientes en internet, me platican, danos la receta, pues no hay ningún hilo negro, ningún frijolito mágico, pues vete con el psicólogo si tienes problemas emocionales, ponte a comer saludable, tú sabes lo que te hace daño, y vas a empezar a cambiar y vas a empezar a sentir síntomas de mejoría. Aquí la persona se rehabilita y obviamente cada 3 semanas, cada 4 semanas hay que estar valorada por podología, medicina interna, medicina crítica, podiatría, nutrición. Bueno, eso quería mostrarles, esa es una infección producida por anaerobio. ¿Qué se llama esa infección?
Gangrena gaseosa. Gangrena gaseosa. Esa es la gangrena gaseosa, muy frecuente en pacientes diabéticos, ¿no es cierto? ¿No? Esa es la gangrena gaseosa. Y ahí están los anaerobios, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Ahora, aquí, esta es otra bacteria anaerobia que produce también infecciones. Ay. Es una intoxicación alimentaria. ¿Están escuchando? Produce cuando ingerimos Sí, ya se sabe. alimentos conservados a temperaturas inadecuadas o que han sido indebidamente procesados. Esto se produce por las esporas que forman la bacteria. Cuando se encuentran en un ambiente carente de oxígeno, se desarrollan y producen la intoxicación. Por eso, no todos los alimentos reaccionan igual. Necesita unas condiciones de anaerobiosis, ausencia de oxígeno. Donde se da en un producto fresco es raro que vamos a estar esas condiciones, o sea, que aunque esté presente, no ha tenido la capacidad de crecer y formar toxina porque hay presencia de oxígeno. Entonces, fundamentalmente, lo asociamos a productos como pueda ser, por ejemplo, conservas. Entonces, ¿cómo lo podemos controlar? Tratamiento térmico, o sea, un tratamiento tiempo-temperatura adecuado. Normalmente a nivel industrial está bastante controlado, las temperaturas que hay que dar, los tratamientos. La bacteria que produce el botulismo está presente en la naturaleza en grandes cantidades. No podemos encontrarla en muchos sitios, pero donde aparece tiene una gran concentración. Por supuesto, se trata de una alteración que no puede verse a simple vista. De bacterias que son patógenas, son alterantes, y como tales patógenas no producen alteración en el alimento, no vamos a notar ni sabor, ni olor, ni color. Si lo notáramos, evidentemente, no tendríamos el problema. Cada año se diagnostican 3 casos de botulismo en España. Es una enfermedad rara, pero muy grave, que puede llegar incluso a ser mortal. Entre sus síntomas se incluyen fatiga, debilidad, vértigo o visión borrosa. Bueno, entonces eso sería, chicos, lo que es infecciones por anaerobios. ¿Ha quedado claro? Sí, doctora. 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 Bueno, Ámbar. ¿Está Ámbar? Ansieta. Doctora, presente, doctora. Presente, Ámbar. doctora. Ansieta. Ya, a medida que vaya llamándolo, por favor, se van saliendo. Arteaga. Ascarruns. Presente. Valderrama Mogoro. Burgos Linet. Chaya Deimar. Presente. Chambi. Presente, doctora. Chávez Mariel. Presente, doctora. Condori. Presente, Condori. Estrada Carvajal. Presente, doctora. Flores Valderrama. Presente, doctora. Flores Nicole. Presente, doctora. González María Laura. Presente, doctora. Guzmán Eduardo. Presente, doctora. Jiménez Andrés. Presente, doctora. Juaniquina Macías. Presente, doctora. Justiniano Suárez. Presente, doctora. Landívar Anaí. Ledesma o Rolando. Presente, doctora. López Roviño. Presente, doctora. Loza Milet. Presente, doctora. Maldonado Fabio. Presente, doctora. Mamani Johnny. Presente, doctora. Melgar Sergio. Presente. Montero Soruco Josué. Presente. Ordóñez. Presente, doctora. Ortiz Valeria. Presente, doctora.
Pérez Camila, Presente, doctora. Pinaya Michelle, Presente, doctora. Pinker, Presente, doctora. Porcel, Presente, doctora. Quispe Allison, Presente, doctora. Rioja, Solís Juliana, Presente, doctora. Presente, doctora. Solís Magali, Presente, doctora. Solís Mari, Presente, doctora. Zucca Gisela, Tito, Presente, doctora. Presente. Tito está, Presente, doctora. Torres, Presente, doctora. Turpo, Presente, doctora. Turpo, primera vez que asiste, ¿es usted? Sí, doctora, sí. ¿Recién llegó? ¿Estaba de No. vacaciones? No. Tenía inconveniente, doctora. Ah, mire. Va a disculpar. Vaca 10, Presente, doctora. Valverde, Presente. Villagómez. Presente, doctora. Ya. Pueden salirse el D1, el D2, por favor. Aguilar, Nicole. Presente. Aguilar Rodríguez. Aguilera Jacob. Alanoca. Alpire. Presente, doctora. Amutari. Presente, doctora. Arias. Arroyo. Presente, doctora. Arias, presente, doctora. ¿Y dónde estaba Arias? Avendaño. Presente, doctora. Ayala. Presente, doctora. Becerra. Presente, doctora. Bejarano. Caihuara. Presente. Presente, Canaviri. ¿Quién ha dicho presente? Un joven ha dicho presente. Es Caihuara, doctora. Caihuara Darwin. Canaviri María. Presente. Canaza. Presente, doctora. Entró tarde. Céspedes. Presente, doctora. Chubey. Presente, doctora. Delgadillo. Presente, doctora. Delgado. Presente, doctora. Delgado Joana. Presente, doctora. Y Delgado Fiorella también está. Delgado Fiorella. Es la que no Presente, está. doctora. Delgado Arias. Dos Santos. Durán Marín. Presente, doctora. Durán Villagómez. Presente, doctora. Rufino. Presente, doctora. Flores Masi. Presente, doctora. Leati Iris. Lepeña. Presente, doctora. Lozada. Lozada. Presente, doctora. Martínez Vega. Presente, doctora. Porcel Céspedes. Presente, doctora. Quicaña Avendaño. Presente, doctora. Quinteros. Presente, doctora Quinteros. Quispe. Presente, doctora. Rengel Dani. Presente, doctora. Rodríguez Ariel. Presente, doctora. Segundo Selena. Presente, doctora. Cerrudo Saday. Solís Fernanda. Presente, doctora. Suárez Fernando. Presente, doctora. Tapia Neisa. Presente. Villarruel Bianca.